lenguas. Comenzamos. El don de hablar en lenguas, la Biblia enseña sobre este don. ¿A qué se refiere? ¿Se trata de una forma de hablar que nadie en la tierra puede entender? ¿Se trata acaso de un idioma de ángeles o de seres espirituales que se le permite a ciertos hombres hablarlo? ¿O se trata de la capacidad de hablar un idioma desconocido sin haberlo estudiado? Veamos a continuación lo que la Biblia dice acerca del don de hablar en lenguas. En el libro de Marcos, en el capítulo 16, a partir del verso 15, en lo que se conoce como la Gran Comisión, Jesús, antes de subir al cielo, les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Toda criatura es persona de todas las naciones. El verso 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Observen por favor lo que dice el verso 16, el que creyera. Ahí está el verbo creer en tiempo futuro. El que creyere, él dice: vayan, prediquen el evangelio a personas de todo el mundo, a toda criatura. El que creyere este evangelio, o sea, de lo que ellos van a hacer en el futuro, el que recibe esa palabra y la crea, por eso el texto lo pone en tiempo futuro, el verbo creer. El que creyere y fuere bautizado será, tiempo futuro también, salvo. Mas el que no creyere, ¿qué le pasará? Será condenado. Entonces el verso 17, observen el contraste: y estas señales seguirán a los que creen. Ya no dice seguirán a los que creyeren. Es decir, que aquí el Señor no está prometiendo que todos los que fueran a creer en Él por la predicación apostólica iban a tener estos dones, sino que hace diferencia entre los que creyeren en el futuro y los que creen. Dice: estas señales seguirán a los que creen, tiempo presente. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Estas nuevas lenguas, vamos a ver dentro de un momento de qué se trataba, pero era un don sobrenatural. Echar fuera demonios era un don sobrenatural, hablar nuevas lenguas también. Tomar en las manos serpientes, y si acaso bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos poner las manos y sanarán. Eso eran todos dones sobrenaturales que acompañarían. Estas señales seguirán o acompañarán a los que creen, no a los que creyeron. Los que creen en este texto son los apóstoles. ¿Y por qué decimos esto? Por el contexto. Si usted quiere entender el significado de un texto, solo debe ir al contexto. ¿Qué es el contexto? Son los textos que están antes y después del texto que estamos estudiando. Por ejemplo, leímos en Marcos 16, versos 15 al 18, pero ahora vamos a ir un poquito más atrás. El mismo Marcos 16, pero primero el verso 11 al 9 al 11, dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué hicieron? No creyeron. ¿Ve? María Magdalena, que es la primera persona a quien Jesús le aparece resucitado, emocionada va a dar la noticia, pero ellos no lo creyeron. Fue algo así como: ¿de qué estás hablando, mujer? No nos hagas ilusionarnos. En el mismo Marcos 16, pero ahora en los versos 12 y 13, dice: pero después, aparte de María Magdalena, ¿verdad? En otra forma apareció a 2 de ellos que iban por el camino, iban de camino yendo al campo. Ellos fueron, lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. Es decir, que no creyeron a María Magdalena, tal vez porque era mujer, pero ahora estos 2 discípulos varones van y le dan el testimonio. Ya la ley decía que con el testimonio de 2 o 3 testigos, el testimonio era válido, pero ni aún a ellos le creyeron. Esos 2 que iban hacia el campo, usted puede leer acerca de ellos
en el libro de Lucas 24, desde el verso 13 al 35. Ellos iban caminando, Jesús se le acercó, comenzó a caminar con ellos y ellos no sabían que era Jesús, pero en un momento Jesús le abrió los ojos y ellos pudieron verlo. Y dice en los versos 33 al 34 de Lucas 24, que levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Es decir, que estos dos discípulos fueron donde los 11. ¿Y por qué 11? Porque ya Judas se había ahorcado. Y le hicieron saber que Jesús había resucitado. Y que Simón y Pedro, y Simón y Juan, también le habían visto. Pero dice Marcos 16 que ni aún a ellos le creyeron. Es decir, que había un problema serio de incredulidad en los discípulos. Ellos no concebían que Jesucristo podía haber resucitado. Consecuencia, bueno, que estos incrédulos y duros de corazón, el Señor tuvo que reprenderlos en Marcos 16, 14. Finalmente, después de habérsele aparecido a María Magdalena, a los dos que iban camino a Emmaús, a Pedro y a Juan, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué hizo Jesús? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. O sea, ¿cómo ustedes no creen? Yo no les dije que iba a resucitar. ¿Por qué no lo creen? Entonces, con ese problema de incredulidad, Jesús no iba a poder trabajar con ellos. De ahí es que él le dice, estas señales seguirán a los que creen. En otras palabras, los incrédulos se quedarán sin señales. Así que Jesús no hablaba con todo el mundo, sino con esos 12 que él había elegido, en particular con los 11, porque como les dije, Judas se había ya ahorcado. Estas son las señales para creyentes. Esta es en estas circunstancias que el maestro aclara que estas señales seguirán a los que creen. Es decir, que de ellos continuar con su incredulidad, entonces estas señales no les acompañarían en su trabajo. Gracias a Dios, los apóstoles finalmente creyeron y en el mismo Marcos 16, pero en el verso 20 enseña que ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. O sea, que ellos salieron y predicaron y esas señales que Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Esas señales le acompañaron porque ellos finalmente creyeron en que Cristo había resucitado. Y esas señales, según vemos aquí, sirvieron para confirmar la palabra. Dice el verso 20 en su parte final, que el Señor salieron por todas partes ayudándoles el Señor. ¿Cómo les ayudaba el Señor? Confirmando la palabra con las señales que le seguían la mente. O sea, los apóstoles decían que este era un mensaje de Dios y cómo un mundo incrédulo iba a creer un mensaje nuevo. Bueno, ellos decían que era un mensaje de Dios y luego hacían un milagro, hacían una obra sobrenatural, un prodigio, y con eso el milagro confirmaba que era palabra de Dios. Por eso esas señales le seguían confirmando la palabra. Nuevas lenguas, hablarán nuevas lenguas, dice el Señor, pero nuevas para quién. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice el libro de los Hechos capítulo 2, estaban todos unánimes juntos, se refiere ya a los apóstoles, y de repente vino del cielo un estruendo, oiga lo que vino, un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de, siempre toma en cuenta eso, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, que vemos aquí a los apóstoles que reciben este don sobrenatural al ser llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y esto era según el Espíritu le indicaba que hablara. Y por eso tenemos esta representación, se representa con fuego, pero eran lenguas como de fuego, era algo que aparentaba ser un fuego. Continuando con Hechos capítulo 2, ahora desde el verso 5 hasta el 8, moraban entonces en Jerusalén cuando esto sucedió judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En otras palabras, ¿cómo le oímos hablar en nuestra lengua nativa? Estas personas que estaban allí reunidas, que eran judíos que habían venido de muchas naciones para celebrar el día de Pentecostés, habían nacido en otros países que se hablaban idiomas distintos, entre ellos el idioma griego, pero había allí de todas partes del mundo, así que había multiplicidad de lenguas ahí. Y cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a predicarle a cada uno en su lengua, en su idioma. Esto era algo extraordinario, era algo maravilloso, y ellos se sorprendieron. ¿Cómo le oímos hablarnos cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? De eso era que trataba el don de hablar en lenguas, de poder hablar un idioma extranjero sin haberlo estudiado, lo cual demostraba al incrédulo que era el Señor que le había dado esa capacidad a la persona. Así que se juntó toda una multitud y Pedro junto con los otros apóstoles le predicaron cada uno a ellos en su idioma. El que hablaba arameo escuchó el mensaje en arameo, el que hablaba griego lo escuchó en griego, el que hablaba latín lo escuchó en latín, y cada uno lo escuchó en su propio idioma que ellos no habían estudiado. No existían esas escuelas de idiomas como las hay ahora. La palabra lenguas del griego glosas es una palabra griega que se escribe glosa y significa idiomas. Por eso cuando la Biblia habla de hablar en lenguas, está hablando de hablar en idiomas, mis amigos. Es un idioma, como el inglés, como el francés, como el mandarín o como cualquier otro. Al leer este pasaje en Hechos 2 se hace evidente que las nuevas lenguas a las que hacía referencia nuestro Señor Jesucristo eran idiomas extranjeros que el poseedor del don podría hablar sin haberlas estudiado. Observe cómo el Espíritu Santo usó a los apóstoles aquel día para predicar el evangelio en la lengua de la persona que había ido a adorar a Jerusalén. Cada una de esas personas recibió el mensaje en su propio idioma, y el verso 11 de Hechos 2 dice que ellos dijeron: le oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Eran las maravillas de Dios que los apóstoles estaban hablando. No era un grupo de palabras incomprensibles como las que escuchamos hoy en lo que dicen hablar en lenguas, sino eran las maravillas de Dios. Así que eran lenguas, no jeringonzas. ¿Qué es una jeringonza? Es un lenguaraje que nadie lo entiende. No se trataba, por tanto, de hablar palabras sin sentido y sin ninguna traducción. Las frases aprendidas que escuchamos a algunos pronunciar en este tiempo nada tienen que ver con este don. Es decir, hay gente que se aprenden 3 o 4 frasecitas que suenan extrañas, luego la dicen en un mensaje y dicen: oh, estoy hablando en lenguas. Pero eso no se estudiaba, eso era algo que Dios te daba en el momento. Tampoco se trataba de un idioma espiritual o angelical. Algunos dicen: tú no me entiendes porque esto es un idioma de ángeles. La Biblia no dice que el hombre hablaba idiomas de ángeles. Eran idiomas extranjeros que aquel que sabía hablarlos podría entenderlo y conocer el maravilloso mensaje. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, que es el texto que más abundantemente nos habla de eso, en los versos 1 al 5 nos dice: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Y por qué? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Dice ahí usted, hermano, mire, eso no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahí está, déjenos tranquilos, déjenos hablar en nuestro idioma, porque esto no es para los hombres, sino para Dios. Nadie le entiende, dice el texto, aunque por el Espíritu habla misterios. Le vamos a aclarar eso ahora mismo. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Mire cuál era el problema. Los corintios lo que hablaban era el idioma griego. Entonces, cuando alguien les profetizaba, lo hacía en su propio idioma, es decir, en el griego.
Por eso el don de profecía, Pablo dice, es superior al don de hablar en lenguas. Pues el que habla en lenguas lo hace en un idioma desconocido para los corintios que hablaban el griego. Imagínense un corinto, de momento se ponía a hablar en alemán, en francés, y los demás no lo entendían, por lo cual ellos no se edificaban, preferían escuchar una profecía en su propio idioma. Y el verso 26 de 1 Corintios 14 da la orden de que en la iglesia todo debe hacerse para edificación. Es decir, que yo no puedo venir a traerles un mensaje lleno de palabras rebuscadas que ustedes no entiendan, o en un idioma que ustedes no comprendan, solamente para que ustedes vean que yo sé hablar mandarín o ruso. Dice 1 Corintios 14, 26, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se juntan, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Es decir, todo debe resultar en la edificación de los que están allí presentes. Eso dice 1 Corintios 14, 26. Así que cuando la Biblia dice que no habla a los hombres sino a Dios, de manera que hablar en lenguas en la congregación sin interpretarlas equivaldría a hablar no a los hombres sino a Dios, pues Dios sí entiende de lo que tú estás hablando. O sea, si yo hablo en francés o en algún otro idioma y los hermanos no me entienden, Dios sí me entiende. Estoy hablando un misterio para ellos, pero Dios conoce todos los misterios y por eso no hablo para los hombres, sino para Dios. Pero eso es en el caso en que no las interprete. La persona que hablaba en lenguas lo hacía para su devoción personal, pero no para edificar a la audiencia. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que todo debe hacerse para edificación. Así que, dice 1 Corintios 14, versos 5 y 6, quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. ¿Queda claro? Yo espero que sí. Ahora bien, hermanos, dice el verso 6, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué le aprovechará si no les hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? O sea, si no tiene sustancia, dice Pablo, ¿de qué sirve si no hay un contenido, si no hay un mensaje? Y los versos 7 al 8 dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Es decir, todos esos instrumentos producen un sonido distintivo. Y la trompeta que se usaba para anunciar que venía un ejército enemigo o para preparar para la batalla, debía dar una tonada precisa, porque si no la persona se podía confundir. Entonces Pablo dice, así también ustedes, hermanos, si por la lengua no dieran palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán al aire. Eso es lo que vemos hoy, que un grupo de gente comienza a hablar todos juntos y nada se entiende. Entonces no dan palabras bien comprensibles, están hablando al aire. Y Pablo pregunta, ¿tantas clases de idiomas? Otra vez confirma que las lenguas eran idiomas. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así que el apóstol concluye diciendo lo siguiente. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, todos hablan en lenguas, ¿qué pasará? Dice, ¿no dirá que están locos? ¿No dirá que están locos? Esto parece una gallera. Todo el mundo hablando junto. Entonces, por eso, en el verso 26, 27 y 28, dice, hágase todo para edificación, que se entienda, que deje algo, una sustancia. Y el verso 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, oiga, ¿cuál era la regla? Cuando existía el don todavía, sea esto por dos,
o a lo más tres, nunca más de tres, a lo más tres, y por turno, no juntos, y uno interprete. Habla uno, calla ese, habla el otro, calla ese, puede haber hasta un tercero que hable también, y calla el tercero. Y mientras el primero habló, hay que dejar que el intérprete diga qué quiso decir. Habló el segundo, el intérprete dijo, explicó lo que quiso decir. ¿Y qué pasa si no hay intérprete? El verso 28 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Usted quiere orar en chino? Ora en chino ahí para usted mismo y para Dios. Pero si lo va a hacer para la iglesia, si lo va a hacer que los demás lo escuchemos, entonces tiene que haber un intérprete. Y en la interpretación de lenguas era otro don. Había el don de lenguas y el don de interpretación. Entonces dice Pablo, todo debe hacerse para edificar. Si no edifica, no se hace. Así también ustedes, hermanos, que anheláis dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Y dice el Pablo en el verso 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia, oiga bien, en la iglesia, prefiero hablar con 5 palabras, con mi entendimiento, para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Quiera el Señor que esto lo escuchen aquellos que prefieren hablar en lenguas, aunque nadie los entienda. ¿Cómo se daba ese don? El don de hablar en lenguas se daba por la imposición de las manos de los apóstoles. Como aprendimos en Marcos 16, versos 17 al 20, los dones sobrenaturales fueron prometidos solo a los apóstoles. Estas señales seguirán a los que creen de ustedes, no a los que van a creer en el futuro. Sin embargo, muchos cristianos del primer siglo también llegaron a tener dones sobrenaturales. ¿Cómo lo consiguieron? La imposición de las manos de los apóstoles era la única forma de conseguir un don sobrenatural. Veamos estos textos rapidito. Hechos 8, 14 al 20. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, oiga lo que hacían, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí se refiere a los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Y ahí pueden ver a ellos imponiendo las manos a las personas para que recibieran estos dones sobrenaturales, y a Simón el mago atrás observando todo esto porque él engañaba a la gente con sus artes mágicas. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mírenlo ahí, cómo está con la bolsita en la mano para ofrecer dinero. Yo quiero que ustedes me vendan de eso. Les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Ve? Denme de ese poder para también yo imponer las manos, porque no todo el mundo podía. Tuvieron que esperar que Pedro y Juan fueran a imponer las manos. En Hechos 19 dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo tuvo que imponerles las manos. A Timoteo le dijo, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Segunda de Timoteo 1:6, y ahí tenemos una representación de Pablo imponiendo las manos sobre Timoteo. Era un don que solo los apóstoles podían impartir. Y estos dones fueron dados para confirmar la palabra. Ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Qué nos dice la Biblia? Que ya esa palabra fue confirmada. Estamos predicando, mis hermanos y amigos, una palabra que ya ha sido confirmada. Por tanto,
Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación tan grande, dice Hebreos 2, verso 3, fue primeramente anunciada por el Señor. Cristo fue el primero que vino y nos anunció esta salvación tan grande, pero nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Los apóstoles. ¿Y cómo la confirmaron? Dice el verso, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Esas señales, esos prodigios fueron confirmando la palabra. Y dice aquí que ya esa palabra fue confirmada. Fue anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada. O sea, un tiempo pasado perfecto, un hecho consumado, ya nos fue confirmado. Por lo tanto, si los dones eran para confirmar la palabra, ya la palabra fue confirmada, ya no necesitamos los dones. Por eso cuando la gente nos pregunta, ¿está en vigencia el don de hablar en lenguas hoy? La respuesta es no. No, porque era para una etapa inicial de la iglesia, cuando la palabra todavía no había sido confirmada, pero ya fue confirmada. El amor nunca deja de ser, dice 1 Corintios 13:8. Pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, dice Pablo, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora dice Pablo, cuando todavía el Nuevo Testamento no había terminado de escribirse, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En otras palabras, Pablo dice, aférrense al amor, porque el amor nunca deja de ser. Pero a las profecías, a las lenguas y a la ciencia, no se aferren porque eso acabará. Porque ahora en parte conocemos. Mientras tanto, mientras se va escribiendo toda la voluntad de Dios en el Nuevo Testamento, el Señor nos va revelando aquí, un poco allá, un poco allá. En parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando se complete todo, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Ya tenemos la Biblia completa. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 dice que ella nos enseña, nos reprende, nos redarguye y nos hace perfectos, nos prepara para toda buena obra. Ya no necesitamos los dones sobrenaturales, no necesitamos el don de la profecía, no necesitamos el don de imponer las manos, no necesitamos el don de la sanidad, porque esos dones fueron para confirmar que lo que se predicaba era el mensaje de Dios y ya ese mensaje ha sido confirmado. Ya usted cree que lo que está aquí en la Biblia es palabra de Dios, por eso los dones cesaron. El poder de Dios no ha cesado, Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagros, pero no porque haya un hombre a quien Dios le haya dado este don sobrenatural. Hasta aquí mi estudio del libro de las lenguas, así que yo espero que les sea de utilidad en su vida espiritual. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por haber estado ahí. Vamos a tener